Yo reservé el mejor espacio del restaurante para la cena especial, pero mi hija habló: mi suegra va a ocupar tu lugar, ella tiene más clase para estar con los invitados. Mi yerno aprobó riéndose. Yo respiré profundo y salí tranquilamente. Y 10 minutos después, entregaron el gasto completo, y los rostros de ellos se quedaron blancos como el papel. Pero para entender cómo llegué a ese momento de justicia perfecta, necesito contarles toda la historia desde el principio, porque lo que mi hija Luciana y su esposo Lorenzo me hicieron esa noche no fue un simple desplante, fue la gota que derramó el vaso después de años de humillaciones silenciosas. Me llamo Lidia Saucedo, tengo 69 años, y he trabajado toda mi vida con las manos partidas y la espalda doblada para darle a mi única hija todo lo que yo nunca tuve. Desde que su padre nos abandonó cuando Luciana tenía apenas 5 años, me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Vendí empanadas en la puerta de mi casa bajo el sol ardiente, limpié oficinas hasta la madrugada cuando todos dormían, cosí vestidos de quinceañera con los dedos sangrando de tanto picar la aguja. Todo, absolutamente todo lo hice por ella. Para que estudiara en buenas escuelas, para que tuviera ropa bonita, para que nunca sintiera el vacío de la pobreza que yo conocí de niña. Luciana fue mi orgullo, mi razón de existir. Cuando se graduó de la universidad con honores, lloré tanto que pensé que me iba a deshidratar. Cuando conoció a Lorenzo, un empresario joven con futuro brillante y cuenta bancaria abultada, pensé que finalmente mi niña tendría la vida estable y cómoda que yo nunca pude darle siendo madre soltera y pobre. La boda fue hermosa, aunque modesta según los estándares de la familia de Lorenzo. Yo hice un esfuerzo sobrehumano para pagar mi vestido y contribuir con lo que pude para la fiesta, pero sabía que no era suficiente comparado con lo que aportó la familia del novio. La madre de Lorenzo, esa mujer llamada Hilda, dejó muy claro desde el primer momento que yo no estaba a su altura. Llegó a la iglesia con un vestido de diseñador que costaba más que todo mi salario de un año, cubierta de joyas que brillaban tanto que casi me dejaban ciega, y con esa expresión en el rostro que las mujeres ricas practican frente al espejo, esa mirada que dice sin palabras: tú no perteneces a mi mundo. Durante toda la ceremonia, apenas me dirigió la palabra. Cuando intenté sentarme en la mesa principal junto a los padres de los novios, ella movió su bolso carísimo para ocupar más espacio, obligándome a sentarme 3 sillas más allá, como si fuera una invitada de segunda categoría en la boda de mi propia hija. Luciana lo vio todo, y no dijo absolutamente nada. Ese día tragué mi orgullo y mis lágrimas porque no quería arruinar el momento feliz de mi niña, pero algo dentro de mi pecho comenzó a agrietarse como porcelana vieja. Los años pasaron y mi relación con Luciana se fue enfriando gradualmente, como café olvidado en la mesa de la cocina. Al principio, ella todavía me llamaba todas las semanas, venía a visitarme los domingos con un pastel comprado en alguna panadería cara, me contaba sus planes y sus sueños. Pero poco a poco, las llamadas se espaciaron hasta volverse quincenales, luego mensuales, luego casi inexistentes. Las visitas dominicales se convirtieron en obligaciones incómodas que ella cumplía a regañadientes. Cada vez que yo intentaba iniciar una conversación real con ella, preguntarle cómo estaba de verdad, si era feliz, ella miraba su teléfono con impaciencia evidente, como si estuviera esperando cualquier excusa para escapar de mi presencia. Lorenzo nunca me trató mal directamente, nunca me insultó ni me gritó, pero siempre existió esa distancia calculada, esa forma de mirarme como si yo fuera un mueble viejo y desgastado que no combinaba con la decoración moderna y elegante de su vida nueva. Y Hilda, por supuesto, era infinitamente peor. En las escasas reuniones familiares a las que me invitaban por pura obligación social, ella monopolizaba todas las conversaciones hablando sin parar de sus viajes a París y a Milán, de sus cenas en restaurantes con estrellas Michelin, de sus amigas millonarias del club de campo. Yo me quedaba sentada en mi rincón, con mi vestido comprado en oferta, sintiéndome cada vez más pequeña e invisible. Pero a pesar de todo el dolor y la distancia, yo seguía siendo la abuela. Cuando nació mi nieto Sebastián hace 3 años, sentí que recuperaba un pedazo enorme de mi corazón que creía perdido para siempre. Ese bebé hermoso era mi luz en medio de tanta oscuridad, y aunque Luciana limitaba drásticamente mis visitas porque según sus palabras exactas Hilda tiene mucha más experiencia criando niños y además puede pagar una niñera profesional certificada, yo aprovechaba hasta el último segundo de los pocos minutos que me permitían estar con él. Le compraba juguetes sencillos con el poco dinero que me sobraba de mi pensión miserable, le tejía suéteres y gorros con mis manos artríticas que dolían cada noche, le cantaba las mismas canciones de cuna que le cantaba a Luciana cuando era bebé.
Lorenzo ponía los ojos en blanco cada vez que me veía llegar con mis regalos humildes envueltos en papel reciclado, pero Sebastián me abrazaba con esos bracitos gorditos y regordetes, y en esos momentos yo me sentía la mujer más rica y bendecida del universo entero. Hace exactamente 2 meses, un martes por la tarde, Luciana me llamó por teléfono con una noticia que me llenó el corazón de una esperanza peligrosa. «Mamá», dijo con una voz que sonaba casi cariñosa, casi como la niña dulce que solía ser, «Lorenzo va a cerrar un negocio importantísimo con unos socios inversionistas de Estados Unidos. Es el contrato más grande y significativo de toda su carrera profesional. Vamos a organizar una cena especial para celebrarlo y para impresionar bien a estas personas que son clave para nuestro futuro. Quiero que vengas, que seas parte de este momento tan importante». Mi corazón casi explotó de pura alegría mezclada con incredulidad. Finalmente, después de tantos años sintiéndome como una extraña incómoda en la vida de mi propia hija, ella me estaba incluyendo en algo verdaderamente importante. «Claro que sí, mi amor», le respondí con la voz completamente quebrada por la emoción contenida. «Cuenta conmigo para absolutamente todo lo que necesites». Lo que vino después fue todavía más sorprendente y me llenó de una ilusión que no sentía desde hacía años. Luciana me explicó que quería hacer la cena en un restaurante muy elegante del centro de la ciudad, un lugar exclusivo llamado La Perla del Mar, famoso por ser uno de los establecimientos más caros y prestigiosos de toda la zona, el tipo de sitio donde los empresarios millonarios celebran sus grandes victorias y donde cada plato cuesta más que mi alquiler mensual. «El problema, mamá», suspiró ella con un tono que sonaba genuinamente preocupado, «es que Lorenzo ha invertido absolutamente todo su capital disponible en este nuevo negocio, y yo gasté todos mis ahorros personales en remodelar completamente la casa para impresionar a Hilda y a sus amigas del club. No tenemos liquidez en este momento para pagar el depósito que el restaurante exige por adelantado para reservar el salón privado». Hubo una pausa incómoda en la línea telefónica, y entonces ella soltó la pregunta que cambiaría todo. «¿Tú podrías ayudarnos con eso, mamá? Sé que tienes algunos ahorros guardados. Te lo devolveremos en cuanto se cierre el negocio, te lo prometo». Mi primera reacción fue de pánico absoluto. Los ahorros a los que se refería Luciana eran el resultado de 30 años de sacrificios brutales, de no comprarme ropa nueva, de comer lo mínimo indispensable, de no tomar vacaciones jamás, de guardar cada centavo que podía. Eran $8,000 que había acumulado poco a poco con la intención de dejarle algo a ella cuando yo muriera, para que tuviera un colchón financiero, un respaldo. Pero cuando escuché la voz de mi hija pidiéndome ayuda, cuando imaginé que finalmente podría ser útil para ella, que podría demostrarle cuánto la amaba y cuánto creía en su familia, todas mis dudas se desvanecieron como humo. «Claro que sí, mi amor», le dije sin pensarlo 2 veces. «Cuenta con ese dinero. Es para ustedes, para que esta cena sea perfecta y Lorenzo pueda cerrar ese negocio tan importante». Escuché como Luciana soltaba un suspiro enorme de alivio. «Gracias, mamá. De verdad, muchísimas gracias. No sabes lo que esto significa para nosotros». Al día siguiente, muy temprano en la mañana, fui personalmente al restaurante La Perla del Mar. El lugar era todavía más impresionante de lo que había imaginado. La fachada era de cristal y acero pulido, con luces elegantes que le daban un aspecto futurista y sofisticado. Adentro, todo era mármol blanco, candelabros de cristal que colgaban del techo como cascadas de diamantes, mesas vestidas con manteles de lino blanco perfectamente planchados, y un ejército de meseros uniformados que se movían con la precisión de bailarines profesionales. Me sentí completamente fuera de lugar con mi ropa sencilla y mis zapatos gastados, pero respiré profundo y me acerqué al gerente, un hombre alto llamado Gustavo que vestía un traje impecable y tenía modales de diplomático europeo. Le expliqué que quería reservar el salón privado más grande para una cena especial en 2 semanas. Él me mostró el espacio y quedé sin aliento. Era un salón circular con ventanales enormes que daban a la ciudad iluminada, una mesa central para 20 personas, decoración minimalista pero lujosa, y una acústica perfecta. «El costo del depósito por la reserva es de $3,000, me informó Gustavo con una sonrisa profesional. Y el costo estimado de la cena completa, incluyendo bebidas premium, aperitivos, platos principales y postres, será de aproximadamente $8,000 en total, dependiendo de las elecciones del menú». Sentí que el estómago se me retorcía. Era exactamente todo mi dinero, cada centavo que había ahorrado durante décadas.
Pero miré las fotos del menú que Gustavo me mostraba, imaginé a Luciana feliz y orgullosa en ese espacio hermoso, imaginé que finalmente mi hija me vería con otros ojos, con respeto, con cariño renovado. Saqué mi tarjeta de débito con manos temblorosas y pagué los $3,000 del depósito en ese mismo instante. Gustavo me extendió un recibo detallado y un contrato que especificaba claramente que la reserva estaba a mi nombre, Lidia Saucedo, y que el pago final de los $5,000 restantes se haría el día del evento. ¿Desea pagar el total por adelantado?, me preguntó Gustavo. Algunos clientes prefieren cerrar la cuenta completa antes del evento para evitar sorpresas. Algo en mi interior, quizás mi instinto de supervivencia forjado en años de lucha, me hizo dudar por un segundo. Pero finalmente asentí. Sí, prefiero pagar todo ahora y tener la tranquilidad de que todo está resuelto. Saqué mi tarjeta nuevamente y completé el pago total. $8,000. Todos mis ahorros. Mi colchón de seguridad. Mi herencia para Luciana. Todo invertido en una sola noche que yo esperaba que fuera el comienzo de una nueva relación con mi hija. Cuando salí del restaurante con el recibo guardado en mi bolso viejo, sentí una mezcla extraña de orgullo y terror. Había hecho algo grande, algo significativo. Le había dado a mi hija la oportunidad de brillar, de impresionar a esos socios importantes, de ayudar a Lorenzo a crecer profesionalmente. Pero también había vaciado completamente mi cuenta bancaria, me había quedado sin ningún respaldo financiero, vulnerable y expuesta a cualquier emergencia. Esa noche casi no pude dormir, dando vueltas en mi cama pequeña, preguntándome si había hecho lo correcto, si Luciana realmente apreciaría este sacrificio enorme, si finalmente me vería como algo más que un estorbo vergonzoso de su pasado pobre. Los días siguientes fueron de preparación intensa. Luciana me llamaba constantemente para coordinar detalles. Me pidió que me encargara de confirmar el menú con el restaurante, de elegir los vinos que se servirían, de aprobar la decoración floral que el restaurante ofrecía como parte del paquete. Yo hacía todo con dedicación absoluta, consultando cada decisión con ella por teléfono, asegurándome de que todo fuera perfecto según sus expectativas. Lorenzo nunca me llamó ni me agradeció directamente, pero Luciana me decía que él estaba muy agradecido y muy estresado con los preparativos del negocio. Yo entendía, o al menos eso me decía a mí misma para no sentirme tan invisible. Una semana antes del evento, decidí comprarme un vestido nuevo. No podía aparecer en un lugar tan elegante con mi ropa vieja y desgastada. Fui a una tienda de segunda mano que vendía ropa de marca usada y encontré un vestido color vino que me quedaba bien, elegante pero discreto. Costaba $150, una fortuna para mí considerando que ya había gastado todos mis ahorros, pero usé el poco dinero que me quedaba de mi pensión del mes. También compré unos zapatos de tacón bajo que no me mataran los pies y un collar de perlas falsas que se veían casi reales bajo la luz adecuada. Cuando me probé todo frente al espejo de mi habitación, casi no me reconocí. Me veía como una señora mayor pero digna, presentable, alguien que podría sentarse en ese restaurante elegante sin desentonar completamente. 3 días antes de la cena, Luciana vino a visitarme a mi pequeño apartamento, algo que no hacía desde hacía meses. Traía a Sebastián con ella, y mi corazón casi explotó de felicidad al ver a mi nieto. Lo abracé y lo besé mientras él se reía y me jalaba el cabello con sus manitas traviesas. Luciana se veía nerviosa, caminaba de un lado a otro de mi sala pequeña, mirando su teléfono cada 30 segundos. «Mamá, necesito pedirte un favor más», dijo finalmente sin mirarme a los ojos. «Hilda va a venir a la cena». Lorenzo insistió en que su madre estuviera presente porque ella conoce a algunos de los socios y puede ayudar a hacer contactos importantes. Sentí una punzada de incomodidad en el estómago, pero asentí. «No hay problema, mi amor. Es natural que la familia de Lorenzo también esté presente». Luciana finalmente me miró a los ojos y lo que vi en su expresión me heló la sangre. Había algo calculado allí, algo frío que no lograba descifrar completamente. La cosa es que Hilda está muy emocionada con esta cena. Mamá. Ella quiere ayudar a causar la mejor impresión posible con los socios. Ya sabes cómo es. Le encanta ser el centro de atención y tiene mucha experiencia en este tipo de eventos sociales de alto nivel. Yo asentí lentamente, sin entender todavía hacia dónde iba esta conversación incómoda. Lorenzo y yo pensamos que sería buena idea que Hilda se sentara en un lugar prominente de la mesa, donde pueda conversar directamente con los invitados más importantes. Tú entiendes, ¿verdad, mamá? Es solo por estrategia de negocios.
Las palabras me dolieron como alfileres clavándose en el pecho, pero me tragué el dolor. Claro, hija. Lo que ustedes decidan está bien. Yo solo quiero que todo salga perfecto para Lorenzo. Luciana pareció relajarse un poco y me dio un beso rápido en la mejilla antes de irse con Sebastián. Mientras los veía alejarse desde mi ventana, una sensación extraña de inquietud se instaló en mi estómago como una piedra pesada. El día de la cena llegó finalmente. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque el evento era a las 8 de la noche, demasiado nerviosa para seguir durmiendo. Pasé todo el día arreglándome con cuidado meticuloso, planchando mi vestido nuevo 3 veces para asegurarme de que no tuviera ni una sola arruga, peinándome el cabello con rulos para darle volumen, maquillándome con los pocos cosméticos que tenía para verme lo mejor posible. A las 6 de la tarde, me puse el vestido color vino, los zapatos de tacón bajo, el collar de perlas falsas, y me miré en el espejo. Me veía bien para una mujer de 69 años. No era elegante como Hilda con sus diseñadores y sus joyas auténticas, pero me veía digna, presentable, como una madre orgullosa que había hecho un sacrificio enorme por ver feliz a su hija. Tomé un taxi hasta el restaurante porque quería llegar temprano, asegurarme de que todo estuviera perfecto, recibir a Luciana y Lorenzo con una sonrisa. Llegué a la Perla del Mar a las 7:15 de la tarde. Gustavo, el gerente, me recibió con una sonrisa profesional y me condujo al salón privado que yo había reservado y pagado. El espacio se veía absolutamente espectacular. Habían decorado la mesa central con un camino de flores blancas y rosadas, velas aromáticas en candelabros de plata, copas de cristal que brillaban bajo las luces suaves del techo, y cubiertos que parecían de museo por lo relucientes que estaban. Las ventanas enormes mostraban la ciudad iluminándose gradualmente mientras caía la noche, creando un ambiente mágico y romántico. «Todo está listo, señora Saucedo», me informó Gustavo con orgullo evidente. «El menú que usted seleccionó comenzará a servirse a las 8:30. Los aperitivos y bebidas de bienvenida estarán listos en 15 minutos para cuando lleguen sus invitados». Le agradecí con voz emocionada y me senté en una de las sillas cerca de la entrada del salón, esperando nerviosa la llegada de mi familia. A las 7:30 comenzaron a llegar los primeros invitados. Eran hombres y mujeres vestidos con trajes carísimos, con relojes que probablemente costaban más que mi apartamento completo, hablando en inglés y español mezclados sobre inversiones y mercados financieros. Los meseros les ofrecían copas de champán francés y aperitivos sofisticados en bandejas de plata. Yo me mantuve discretamente en mi rincón, observando todo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Esto era lo que mi dinero había comprado, esta elegancia, esta sofisticación. Lorenzo podría impresionar a estos socios importantes gracias a mi sacrificio. Luciana podría brillar en este ambiente de lujo. Y yo, bueno, yo estaría allí como testigo silenciosa del éxito de mi hija. A las 8:10, Luciana y Lorenzo finalmente hicieron su entrada triunfal. Mi hija se veía absolutamente deslumbrante con un vestido negro de diseñador que abrazaba su figura perfectamente, tacones altísimos, el cabello recogido en un moño elegante, maquillaje profesional que la hacía parecer una modelo de revista. Lorenzo vestía un traje gris oscuro impecable, corbata de seda, zapatos tan brillantes que podías ver tu reflejo en ellos. Se veían como la pareja perfecta de la alta sociedad. Detrás de ellos venía Hilda, y mi corazón se hundió un poco más. La madre de Lorenzo llevaba un vestido dorado que gritaba dinero por todos sus poros, un collar de diamantes auténticos que probablemente costaba más que una casa pequeña, y esa expresión de superioridad absoluta que ya conocía tan bien. Me levanté de mi silla y me acerqué a saludarlos con una sonrisa genuina. «Luciana, mi amor, te ves hermosa», le dije intentando abrazarla. Ella me dio un abrazo rápido y distante, como si le diera vergüenza mi presencia. «Hola, mamá. Gracias por venir», dijo con una voz que sonaba automática, sin emoción real. Lorenzo me saludó con un apretón de manos frío y formal. «Lidia, qué bueno que pudiste venir». Ni siquiera me agradeció por haber pagado todo aquello. Hilda me miró de arriba abajo con esos ojos críticos que me hacían sentir como un insecto bajo un microscopio, y apenas movió la cabeza en un saludo mínimo. No dijo una sola palabra. Los tres se alejaron inmediatamente de mí para saludar a los invitados importantes, dejándome parada allí como un mueble olvidado. Respiré profundo y me recordé a mí misma que esto no era sobre mí, era sobre el éxito de Luciana y Lorenzo. Me senté en una silla cerca de la mesa principal,
esperando que alguien me indicara dónde debía ubicarme para la cena. A las 8:20, cuando ya casi todos los invitados habían llegado y el salón estaba lleno de conversaciones animadas y risas elegantes, Gustavo se acercó a mí con una expresión ligeramente confundida. «Disculpe, señora Saucedo, su hija me ha pedido que le informe sobre la distribución de los asientos para la cena. Ella dice que hubo un cambio de último momento en el arreglo de la mesa». Sentí un escalofrío de premonición recorrer mi espalda. «¿Qué tipo de cambio?», pregunté con voz temblorosa. Gustavo se veía incómodo, como si no quisiera ser el mensajero de malas noticias. «Bueno, originalmente teníamos entendido que usted se sentaría en el lugar de honor junto a su hija y su yerno, pero aparentemente la señora Hilda ocupará ese lugar ahora». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero todavía no comprendía la magnitud completa de lo que estaba pasando. Antes de que pudiera responder, Luciana se acercó a nosotros con pasos rápidos y decididos. Su rostro mostraba una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de determinación fría y algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. «Mamá, necesito hablar contigo un momento», dijo tomándome del brazo y llevándome hacia un rincón más privado del salón, lejos de los oídos curiosos de los invitados. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos como tambores de guerra. «¿Qué pasa, hija? ¿Hay algún problema?», pregunté intentando mantener la calma, aunque por dentro comenzaba a desmoronarme. Luciana no me miraba a los ojos, fijaba su vista en algún punto detrás de mi hombro. «Mira, mamá, Lorenzo y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor si tú no te sentaras en la mesa principal durante la cena». Las palabras de Luciana me dejaron completamente paralizada. Por un momento pensé que había escuchado mal, que mis oídos viejos me estaban jugando una broma cruel. «¿Qué dijiste, hija?», pregunté con voz apenas audible, sintiendo como todo mi cuerpo comenzaba a temblar. Luciana finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí me rompió el corazón en 1000 pedazos. No había culpa, no había dolor, solo una frialdad calculada que me resultó completamente ajena. «Lo que escuchaste, mamá. Necesitamos que te sientes en una mesa aparte, tal vez cerca de la entrada o junto a la ventana. Hilda va a ocupar tu lugar en la mesa principal porque ella conoce mejor el ambiente de negocios, tiene más experiencia en este tipo de eventos sociales, y francamente, tiene más clase para estar con los invitados importantes que vienen esta noche». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Cada palabra era como un cuchillo enterrándose más profundo en mi pecho. «Luciana, yo pagué por todo esto», susurré con la voz quebrada, señalando alrededor del salón hermoso. «Cada dólar de esta cena salió de mis ahorros, del dinero que guardé durante 30 años sacrificando todo. Este evento existe porque yo lo hice posible». Mi hija se encogió de hombros con una indiferencia que me resultó terrorífica. «Lo sé, mamá, y te lo agradecemos mucho, de verdad. Pero esto es un evento de negocios, no una reunión familiar. Lorenzo necesita impresionar a estos socios para cerrar el contrato más importante de su carrera. No podemos arriesgarnos a que algo salga mal o a que alguien cause una impresión equivocada». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. «¿Una impresión equivocada? ¿Te refieres a mí? Tu propia madre te causa vergüenza, Luciana». Ella suspiró con impaciencia evidente, como si yo fuera una niña tonta que no entendía las reglas del mundo adulto. «No se trata de vergüenza, mamá. Se trata de estrategia. Hilda tiene contactos, conoce el lenguaje de estos ambientes, sabe cómo comportarse en cenas de alto nivel. Tú eres más sencilla, más humilde. No hay nada malo en eso, pero esta noche necesitamos proyectar una imagen específica». Mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas contra mi pecho para evitar que todos lo notaran. «Pero es mi lugar, Luciana. Soy tu madre. Pagué por esta cena para estar contigo, para ser parte de este momento importante de tu vida». Mi hija miró su reloj carísimo con impaciencia creciente. «Mira, mamá, los invitados ya están aquí y vamos a empezar en 10 minutos. Por favor, no hagas una escena. Puedes quedarte si quieres, pero en una mesa separada. O si te sientes incómoda, puedes irte. De verdad, no me ofendería si prefieres irte a casa». En ese momento, Lorenzo se acercó a nosotras con una copa de whisky en la mano y esa sonrisa arrogante que yo había aprendido a odiar. «¿Algún problema, cariño?», le preguntó a Luciana ignorándome por completo.
Mi hija señaló hacia mí con un gesto de fastidio. Mamá está un poco confundida con el arreglo de los asientos. Lorenzo me miró entonces, y en sus ojos vi un desprecio tan profundo que me dejó sin aliento. Lidia, entiendo que esto pueda parecer raro para ti, pero así funcionan estos eventos de negocios de alto nivel. Mi madre ha asistido a docenas de cenas como esta, sabe exactamente qué decir y cómo comportarse para impresionar a inversores millonarios. Sin ofender, pero tú no tienes esa experiencia ni ese refinamiento. Sería mejor para todos si simplemente aceptaras la situación con madurez. Algo dentro de mí se rompió completamente en ese momento. No era solo el dolor de la traición de mi hija, era la humillación absoluta de ser tratada como basura por el hombre al que yo había ayudado económicamente para organizar esta cena. Abrí la boca para responder, para defenderme, para gritar que ellos no tendrían nada de esto sin mi sacrificio, pero en ese preciso instante Hilda se unió al grupo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con esa voz aguda y molesta que usaba cuando algo no era de su agrado. Lorenzo le explicó rápidamente la situación, y Hilda me miró con una mezcla de lástima falsa y satisfacción genuina. «Oh, querida Lidia», dijo con un tono condescendiente que me hizo hervir la sangre, «espero que entiendas que esto no es personal. Simplemente hay personas que nacen para ciertos ambientes y personas que no. Yo he pasado toda mi vida en la alta sociedad, conozco a todos los que importan en esta ciudad, sé cómo manejarme en estas situaciones. Tú has tenido una vida muy diferente, mucho más modesta. Es solo sentido común que yo ocupe el lugar central esta noche». Luciana asintió con la cabeza, completamente de acuerdo con cada palabra venenosa que salía de la boca de su suegra. Lorenzo sonreía abiertamente ahora, disfrutando de mi humillación. Los tres me miraban esperando que yo me quebrara completamente, que suplicara, que aceptara mi lugar de segunda clase en la vida de mi propia hija. Pero algo extraño sucedió en ese momento. En lugar de hundirme más en la desesperación, sentí una claridad absoluta, como si una niebla espesa se hubiera disipado de golpe de mi mente. Vi con perfecta nitidez lo que estaba pasando. Mi hija no me había invitado a esta cena porque me amara o me valorara. Me había usado como una fuente de dinero, como un banco humano al que podía sacarle hasta el último centavo de ahorros. Y ahora que ya había pagado todo, ahora que ya no era útil financieramente, me estaban descartando como un trapo sucio. Respiré profundo, tan profundo que sentí como el oxígeno llenaba completamente mis pulmones y me daba una fuerza que no sabía que todavía tenía. Sequé mis lágrimas con el dorso de la mano y miré a mi hija directamente a los ojos con una calma que la sorprendió visiblemente. «Tienes razón, Luciana», dije con voz firme y clara. «No tengo experiencia en cenas de alto nivel ni conozco a inversores millonarios. Lo único que conozco es el trabajo duro, el sacrificio y el amor incondicional de madre. Pero veo que eso no tiene ningún valor para ti, ni para tu esposo, ni para tu suegra». Luciana parpadeó confundida, probablemente esperando que yo suplicara o llorara más. «Mamá, no seas dramática. Si quieres quedarte en una mesa aparte, adelante. Si no, puedes irte. No voy a discutir esto ahora». Sonreí entonces, y fue una sonrisa genuina que salió desde un lugar profundo de mi ser donde todavía vivía mi dignidad. «Me voy a ir, hija. Pero antes quiero que sepas algo muy importante». Me acerqué más a ella y bajé la voz para que solo nosotros cuatro pudiéramos escuchar. «Esta cena que tanto les importa, este evento que va a ayudar a Lorenzo a impresionar a sus socios millonarios, existe completamente gracias a mí. Yo pagué cada dólar. Los $8,000 completos. El depósito, el menú, las bebidas premium, las flores, todo. Y la reserva está a mi nombre, Lidia Saucedo. El contrato con el restaurante está firmado por mí». Vi cómo la expresión de Luciana cambiaba lentamente de confusión a algo parecido al miedo. Lorenzo dejó de sonreír. Hilda frunció el ceño sin entender todavía las implicaciones de lo que yo estaba diciendo. Así que, continué con esa calma extraña que me había invadido. «Disfruten su cena. Disfruten el salón hermoso, la comida exquisita, el champán francés. Impresionen a sus socios importantes. Y cuando todo termine, cuando llegue la cuenta final y los ajustes de consumo adicional, recuerden quién hizo posible todo esto». Di un paso atrás, abrí mi bolso viejo y saqué mi teléfono celular básico. Marqué un número que tenía guardado y esperé. Luciana me miraba ahora con los ojos muy abiertos,
comenzando a comprender. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó con voz temblorosa. No le respondí. Cuando la llamada conectó, hablé con claridad perfecta. «Buenas noches, Gustavo. Habla Lidia Saucedo. Necesito hacer una modificación urgente en mi reserva para esta noche». Escuché la voz profesional del gerente al otro lado de la línea, confirmando mi identidad. «Sí, es correcto. La reserva está a mi nombre y yo hice el pago completo por adelantado. Necesito que canceles ese pago inmediatamente y que la cuenta de esta noche sea cobrada directamente a los anfitriones del evento al finalizar la cena». «Sí, entiendo que ya se están sirviendo los aperitivos. No importa. Quiero que registres cada consumo y que presentes la factura completa a la señora Luciana Torres y al señor Lorenzo Méndez al final de la velada. Ellos se harán cargo de todos los gastos». Hubo una pausa mientras Gustavo procesaba mi solicitud. «¿Está completamente segura, señora Saucedo? El monto total con lo que ya se ha consumido superará los $8,500. Miré fijamente a mi hija, cuyos ojos se habían vuelto enormes de puro pánico. «Completamente segura, Gustavo. Procede con la cancelación del pago ahora mismo. Muchas gracias». Colgué el teléfono y lo guardé cuidadosamente en mi bolso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luciana se había quedado completamente pálida, con la boca abierta pero sin poder articular palabra. Lorenzo había dejado caer su copa de whisky, que se estrelló contra el piso de mármol haciendo un ruido que llamó la atención de varios invitados cercanos. Hilda me miraba con una expresión de confusión absoluta, todavía sin comprender completamente lo que acababa de suceder. «¿Qué hiciste?», susurró Luciana finalmente con voz estrangulada. Yo me ajusté el bolso en el hombro y le sonreí con toda la frialdad que pude reunir. «Hice exactamente lo que me pediste, hija. Me voy. Ustedes tienen su cena perfecta, su evento de negocios de alto nivel, su oportunidad de impresionar a los inversores millonarios. Todo está listo, todo está servido, todo está funcionando exactamente como lo planearon. La única diferencia es que ahora ustedes van a pagar por ello». Lorenzo reaccionó primero, agarrándome del brazo con fuerza. «Estás loca. No puedes hacer esto. Te demandamos. Arruinaste todo». Me solté de su agarre con un movimiento brusco y lo miré con el desprecio que merecía. «¿Demandarme por qué exactamente, Lorenzo? ¿Por cancelar el pago de una cena que yo organicé con mi propio dinero? ¿Por decidir no regalarles $8,000 después de que me trataron como basura? La reserva está a mi nombre. El contrato lo firmé yo, y tengo todo el derecho legal de modificar las condiciones de pago. Ustedes son los anfitriones de este evento, ustedes invitaron a todos estos socios importantes, ustedes prometieron una cena espectacular. Ahora cumplan con su palabra y páguenla». Luciana comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de puro pánico financiero. «Mamá, por favor, no tenemos ese dinero disponible. Te lo dije, Lorenzo invirtió todo en el negocio, yo gasté mis ahorros en la casa. No podemos pagar $8,000 esta noche. Por favor, no nos hagas esto». Sentí una punzada de dolor en el pecho al ver a mi hija suplicando, pero la imagen de cómo me había humillado minutos antes, de cómo me había descartado después de sacarme hasta el último centavo, era más fuerte que cualquier compasión maternal. «Debiste pensar en eso antes de tratarme como si fuera una vergüenza para ti, Luciana. Debiste pensar en eso antes de darle mi lugar a Hilda, porque ella tiene más clase que tu propia madre. Debiste pensar en las consecuencias de tus acciones». Me di la vuelta para irme, pero Hilda me bloqueó el paso. Su rostro había pasado de la confusión a la furia absoluta. «Escúchame bien, mujer miserable. Mi hijo no va a pagar ni un centavo de esta ridiculez. Tú organizaste esto, tú te comprometiste con el restaurante, tú eres responsable. Si hay alguna deuda, es tuya». Me reí en su cara, una risa amarga pero liberadora. «Yo ya pagué mi parte, Hilda. Pagué con 30 años de sacrificio criando sola a mi hija. Pagué con cada hora extra que trabajé para darle educación. Pagué con mi juventud, mi salud, mi vida entera dedicada a ella. Esa fue mi contribución. Ahora es el turno de tu precioso hijo y de mi desagradecida hija de pagar por sus propias decisiones». Caminé hacia la salida del salón con las piernas temblorosas, pero la cabeza en alto.
Detrás de mí escuchaba las voces desesperadas de Luciana llamándome, a Lorenzo maldiciendo, a Hilda gritando órdenes contradictorias. Pero no me detuve. Atravesé el salón elegante donde los invitados comenzaban a notar que algo extraño estaba pasando, donde los meseros se miraban entre sí confundidos, donde Gustavo observaba la escena desde la entrada con una expresión neutral pero los ojos brillantes de quien está presenciando un drama digno de telenovela. Cuando llegué a la puerta principal del restaurante, me volví una última vez. Luciana había corrido tras de mí, con el maquillaje corrido por las lágrimas, el peinado perfecto comenzando a deshacerse. «Mamá, espera. No puedes irte así. Tenemos que hablar. Por favor, arregla esto». La miré con una tristeza tan profunda que me dolía hasta los huesos. «No hay nada que arreglar, Luciana. Ustedes tomaron su decisión cuando decidieron que Hilda tiene más valor que yo. Ahora vivan con las consecuencias». Salí del restaurante hacia la noche fresca, respirando el aire de la ciudad como si fuera la primera vez en años que realmente respiraba. Mis manos todavía temblaban, mi corazón latía como tambor de guerra, y las lágrimas corrían libremente por mis mejillas arruinando el maquillaje que me había tomado horas aplicar. Pero a pesar del dolor, sentía algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo: dignidad. Me había defendido. Había puesto límites. Había dicho basta. Tomé un taxi de regreso a mi pequeño apartamento. Durante todo el trayecto, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de Luciana, mensajes desesperados de Lorenzo, incluso un mensaje de voz de Hilda amenazándome con consecuencias legales que ambas sabíamos que no existían. Apagué el teléfono completamente y me dediqué a mirar por la ventana del taxi las luces de la ciudad pasando como estrellas fugaces. Cuando llegué a casa, me quité el vestido nuevo que había comprado con tanta ilusión, me lavé la cara quitándome todo rastro de maquillaje, me puse mi pijama vieja y cómoda, y me preparé una taza de té caliente. Me senté en mi sofá gastado, en mi sala pequeña pero mía, rodeada de fotografías de Luciana en diferentes etapas de su vida, y permití que el llanto saliera completamente. Lloré por la hija que había perdido, por la relación que nunca volvería a ser la misma, por los $8,000 que se habían ido para siempre, por la inocencia maternal que se había roto en 1000 pedazos. Pero entre las lágrimas, también sentí alivio. Había visto finalmente la verdad. Luciana no me amaba, al menos no de la forma en que una hija debería amar a su madre. Yo era útil cuando necesitaba dinero, cuando necesitaba que cuidara a Sebastián gratis, cuando necesitaba algo de mí. Pero como persona, como ser humano con sentimientos y dignidad, yo no existía para ella. Y esa verdad dolorosa era también liberadora porque significaba que ya no tenía que seguir mintiendo, que ya no tenía que fingir que todo estaba bien, que ya no tenía que aceptar migajas de afecto cuando yo merecía un banquete de amor verdadero. Esa noche dormí mal, despertándome cada hora con el corazón acelerado, reproduciendo en mi mente la escena del restaurante una y otra vez. Pero cuando amaneció el día siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por mi ventana pequeña, supe que había tomado la decisión correcta. Encendí mi teléfono y encontré 37 llamadas perdidas y 22 mensajes. La mayoría eran de Luciana, algunos de Lorenzo, y curiosamente, 2 de un número que no reconocía. Ignoré todos excepto el último mensaje de texto de mi hija que había llegado a las 3 de la madrugada. El mensaje decía simplemente: «Mamá, esto fue un desastre total. Tuvimos que dejar mi anillo de compromiso y el reloj Rolex de Lorenzo como garantía en el restaurante porque no teníamos efectivo ni crédito suficiente para cubrir la cuenta. Los socios se fueron ofendidos a mitad de la cena cuando vieron el escándalo. Lorenzo perdió el contrato. Hilda nos abandonó en el restaurante diciendo que somos una vergüenza. Necesito hablar contigo urgentemente. Por favor, contesta». Leí el mensaje 3 veces, cada palabra grabándose en mi memoria. Una parte de mí, la parte maternal que había pasado 69 años priorizando a mi hija por encima de todo, sintió una punzada de culpa y un impulso casi irresistible de llamarla, de correr a ayudarla, de arreglar el desastre como siempre había hecho. Pero otra parte de mí, una parte nueva y más fuerte que había nacido la noche anterior en ese restaurante elegante, me recordó que Luciana había creado este problema ella sola con su crueldad y su ingratitud. Dejé el teléfono a un lado sin responder y me preparé un desayuno simple. Durante los días siguientes, los mensajes y llamadas continuaron con intensidad decreciente. Luciana pasó de la desesperación a la rabia, de la súplica a las acusaciones. Me culpaba de haber arruinado el negocio de Lorenzo,
de haber destruido su matrimonio, de haber causado una humillación pública que nunca podrían superar. Lorenzo me envió un mensaje particularmente venomoso donde me llamaba vieja amargada y vengativa que no soporta ver a su hija feliz. Hilda, con toda su supuesta clase y refinamiento, me dejó un mensaje de voz lleno de insultos que habrían hecho sonrojar a un marinero borracho. Pero yo no respondí a ninguno. Mantuve mi teléfono encendido solo para estar disponible en caso de emergencias reales, pero bloqueé temporalmente todos sus números. Necesitaba silencio, necesitaba paz, necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido y decidir qué hacer con el resto de mi vida. Una semana después del incidente, recibí una visita inesperada. Era mi hermano Elías, 10 años mayor que yo, un hombre sabio y tranquilo que siempre había sido mi roca en los momentos difíciles. Él vivía en otra ciudad y solo nos veíamos unas pocas veces al año, pero Luciana lo había llamado desesperada contándole su versión distorsionada de los eventos. Elías llegó a mi apartamento un domingo por la tarde, sin avisar, con una bolsa de pan dulce y esa sonrisa comprensiva que siempre me hacía sentir que todo iba a estar bien. «Hermanita», dijo abrazándome fuerte, «necesitas contarme qué diablos pasó realmente, porque la historia que me contó Luciana suena tan ridícula que sé que no puede ser toda la verdad». Nos sentamos en mi sofá gastado y le conté todo, cada detalle doloroso, desde el momento en que Luciana me pidió dinero hasta la escena final en el restaurante. Elías me escuchó en silencio absoluto, sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente con expresión cada vez más seria. Cuando terminé mi relato, Elías se quedó callado durante varios minutos largos, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente suspiró profundo y tomó mi mano entre las suyas. «Lidia, voy a decirte algo que tal vez no quieras escuchar, pero que necesitas escuchar. Hiciste lo correcto». Sentí que las lágrimas volvían a mis ojos. «¿De verdad lo crees, Elías?» «Porque me siento terrible. Soy su madre, se supone que debo amarla incondicionalmente, perdonarla siempre, estar ahí para ella sin importar qué». Mi hermano negó con la cabeza firmemente. «Amor incondicional no significa permitir abuso incondicional, hermana. Lo que Luciana te hizo fue abuso emocional y financiero. Te usó, te humilló, te descartó cuando ya no eras útil. Eso no es amor filial, eso es explotación pura. Y tú tenías todo el derecho de defenderte y poner límites». Sus palabras me dieron una validación que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Elías se quedó conmigo ese fin de semana, ayudándome a limpiar mi apartamento, cocinando comidas deliciosas que no había probado en meses, recordándome conversaciones de nuestra infancia que me hacían reír a pesar del dolor. El domingo por la noche, antes de irse, me dijo algo que cambiaría mi perspectiva completamente. «Lidia, tienes 69 años. Si Dios quiere, todavía te quedan 15 o 20 años de vida por delante. ¿Vas a pasar esos años siendo el banco personal y el saco de boxeo emocional de una hija que no te valora? ¿O vas a vivir para ti misma por primera vez en tu existencia?» Me quedé despierta toda esa noche pensando en sus palabras. Él tenía razón. Yo había pasado toda mi vida adulta sacrificándome por Luciana, renunciando a todo por ella, viviendo a través de sus logros porque no tenía logros propios. Pero ella se había convertido en una persona que yo no reconocía, alguien capaz de crueldad calculada hacia la mujer que le había dado todo. Al lunes siguiente tomé una decisión radical. Fui a la oficina de una abogada llamada Ángela Ruiz que me había recomendado una vecina. Ángela era una mujer de unos 50 años, profesional y directa, con una reputación de defender ferozmente a sus clientes. Le expliqué toda la situación y le pregunté cuáles eran mis opciones legales. Ángela revisó los documentos que yo había traído, el contrato del restaurante a mi nombre, los recibos de los pagos que había hecho inicialmente, el registro de la cancelación que había solicitado, y las capturas de pantalla de los mensajes amenazantes que Lorenzo y Hilda me habían enviado. Después de examinar todo cuidadosamente, me miró con una expresión que mezclaba admiración y diversión. «Señora Saucedo, legalmente usted está en una posición impecable. No cometió ningún fraude, no violó ningún contrato. El restaurante tenía políticas claras sobre cancelaciones de pagos anticipados, y usted estaba dentro de su derecho de ejercer esa opción. Si su hija o su yerno intentan demandarla, no tienen absolutamente ningún caso». El alivio que sentí fue enorme, pero Ángela no había terminado. «Sin embargo, hay algo más que debería considerar. Basándome en lo que me ha contado,
Existe un patrón claro de explotación financiera y abuso emocional. Su hija la convenció de gastar todos sus ahorros de vida con promesas falsas de inclusión y aprecio, solo para humillarla públicamente una vez que ya había obtenido el dinero. Eso podría constituir una forma de fraude o manipulación financiera. Me quedé mirándola atónita. ¿Está diciendo que yo podría demandar a Luciana? Ángela asintió lentamente. Podría. No digo que sea fácil o que definitivamente ganaríamos, pero tiene elementos suficientes para construir un caso, especialmente si podemos demostrar que hubo engaño intencional desde el principio. La idea me dejó completamente perturbada. Nunca en mi vida había considerado tomar acciones legales contra mi propia hija. No sé si podría hacer eso, admití con voz temblorosa. Ángela se inclinó hacia adelante con expresión comprensiva. No tiene que decidir ahora. Pero al menos documente todo, guarde todos los mensajes, todos los recibos, todo. Si en el futuro decide que necesita protegerse legalmente, tendrá las herramientas necesarias. Salí de la oficina de Ángela con la cabeza dando vueltas. La idea de demandar a Luciana me parecía imposible, una traición a todo lo que significaba ser madre. Pero la semilla de la duda había sido plantada. ¿Por qué ella podía traicionarme, usarme, humillarme, pero yo no podía defenderme legalmente? ¿Por qué el amor maternal significaba siempre rendición total mientras que el amor filial aparentemente no significaba nada? Esas preguntas me atormentaban mientras caminaba de regreso a casa bajo el sol tibio de la tarde. 2 semanas después del incidente del restaurante, finalmente recibí una llamada de un número desconocido que decidí contestar. Era Gustavo, el gerente de la Perla del Mar. Su voz sonaba profesional, pero ligeramente incómoda. Señora Saucedo, lamento molestarla, pero necesito informarle sobre la situación de la cuenta pendiente de aquella noche. Mi corazón se aceleró instantáneamente. ¿Qué pasa con la cuenta, Gustavo? Yo cancelé mi pago y dejé claro que los anfitriones debían hacerse cargo. Escuché cómo él suspiraba profundamente del otro lado de la línea. Sí, señora, así fue. El problema es que su hija y su yerno dejaron joyas como garantía esa noche, pero el valor de esas piezas no cubre la totalidad de la deuda. La cuenta final fue de $8,700 con todos los consumos adicionales que se hicieron durante la velada. Las joyas que dejaron tienen un valor de tasación de aproximadamente $5,000. Todavía hay una diferencia de $3,700 pendientes de pago. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y preocupación. ¿Y por qué me está llamando a mí, Gustavo? Yo no soy responsable de esa deuda. Ellos organizaron el evento, ellos invitaron a los comensales, ellos deben pagar. Hubo una pausa incómoda antes de que él respondiera. Tiene razón, por supuesto. Legalmente la responsabilidad es de ellos. Pero su hija ha estado llamando al restaurante casi diariamente, suplicando que la contactemos a usted, pidiendo que interceda. También ha amenazado con dejar reseñas negativas en Internet diciendo que nosotros la estafamos. Es una situación muy desagradable para todos. Cerré los ojos sintiendo una oleada de cansancio emocional. Gustavo, lamento mucho que mi hija los esté acosando de esa manera. Pero mantengo mi posición. Yo no voy a pagar ni un centavo de esa deuda porque no es mía. Si Luciana quiere recuperar sus joyas, que pague lo que debe. Si no puede hacerlo, entonces ustedes tienen todo el derecho de quedarse con las piezas como compensación parcial y perseguir legalmente el resto de la deuda. Esa es una decisión de negocios que les corresponde a ustedes. Gustavo pareció aliviado de escuchar mi respuesta firme. Entiendo perfectamente, señora Saucedo. Solo quería informarle de la situación y darle la oportunidad de responder si así lo deseaba. Procederemos entonces con nuestros protocolos estándar para deudas impagas. Le agradezco su tiempo y lamento mucho que una cliente tan considerada como usted haya pasado por una experiencia tan desagradable en nuestro establecimiento. Colgamos y yo me quedé sentada en mi sofá, procesando la información. Luciana había perdido su anillo de compromiso, Lorenzo había perdido su reloj carísimo, y todavía debían casi $4,000 que probablemente no tenían. El karma estaba funcionando con precisión quirúrgica. Esa misma noche, mi teléfono sonó con un número que reconocí inmediatamente. Era el de la casa de Luciana. Dudé durante varios tonos antes de finalmente contestar. «Hola», dije con voz neutral.
La voz que escuché del otro lado me sorprendió completamente. No era Luciana ni Lorenzo. Era Hilda, y sonaba completamente diferente de como la había escuchado antes. No había arrogancia, no había ese tono condescendiente de superioridad. Sonaba cansada, derrotada, casi humana. Lidia, habla Hilda Méndez. Necesito hablar contigo sobre lo que pasó hace 2 semanas. Sentí cada músculo de mi cuerpo tensarse defensivamente. ¿Qué quieres, Hilda? ¿Llamaste para insultarme más o para amenazarme con demandas que ambas sabemos que no tienen fundamento legal? Escuché cómo ella respiraba profundo, como si estuviera reuniendo coraje para lo que iba a decir. Llamé para pedirte disculpas. Las palabras me dejaron completamente muda. De todas las cosas que esperaba escuchar de la boca de Hilda, una disculpa era literalmente la última de la lista. Disculpas, repetí incrédula. Tú, Hilda Méndez, la mujer que me ha tratado como basura desde el día que conociste a mi hija, me estás pidiendo disculpas. Hubo un silencio largo y pesado antes de que ella respondiera. Sé que no tengo derecho a esperar que me creas o que me perdones. Durante años te he mirado con desprecio solo porque no tenías el dinero o el estatus social que yo considero importante. Te excluí, te minimicé, te hice sentir inferior. Y lo peor de todo es que influencié a Luciana para que te viera de la misma manera. Esa noche en el restaurante, cuando vi cómo te trataban mi hijo y tu hija, cuando vi el dolor en tus ojos y la dignidad con la que te fuiste, me sentí profundamente avergonzada de mí misma. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta no sonaba como la Hilda arrogante y cruel que conocía. Esta sonaba como una mujer diferente, quebrada de alguna manera. ¿Qué pasó realmente esa noche después de que me fui? Pregunté sintiendo una curiosidad morbosa que no podía controlar. Hilda suspiró con un sonido que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Fue un desastre total, Lidia. Los socios inversores presenciaron toda la escena cuando te echaron y luego cuando llegó la cuenta y Lorenzo y Luciana se dieron cuenta de que no podían pagarla. Uno de los socios, un hombre mayor muy respetado en el mundo de los negocios, se levantó de la mesa y dijo textualmente: cualquier hombre que trata así a la madre de su esposa no es alguien con quien quiero hacer negocios. Y se fue, llevándose a los otros 3 socios con él. El contrato que Lorenzo había perseguido durante meses, que valía potencialmente millones de dólares, se evaporó en 10 minutos. Sentí una satisfacción oscura y culpable al escuchar esto. ¿Y qué hiciste tú, Hilda? Según Luciana, también los abandonaste. Escuché cómo ella se aclaraba la garganta con incomodidad evidente. Sí, lo hice. Cuando vi el caos, cuando vi cómo Lorenzo intentaba culpar a todos menos a sí mismo, cuando vi a Luciana llorando pero sin mostrar ningún remordimiento real por cómo te había tratado, me sentí asqueada. No de ti, Lidia, sino de ellos. De mi propio hijo. Lo crié con privilegios, con todo lo material que pudiera desear, pero fallé completamente en enseñarle valores básicos como la gratitud, el respeto, la compasión. Esa noche vi el resultado de mi fracaso como madre reflejado en su comportamiento cruel. Así que sí, me fui. Les dije que se merecían cada consecuencia de sus acciones y que no iba a rescatarlos de este problema que ellos mismos crearon. Esta admisión me dejó completamente atónita. Nunca había imaginado que Hilda fuera capaz de tal introspección o autocrítica. ¿Por qué me estás contando todo esto?, pregunté con genuina confusión. ¿Qué quieres de mí? Hilda respiró profundo otra vez. No quiero nada de ti excepto que escuches lo que tengo que decir. Desde aquella noche he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mi vida, sobre mis valores, sobre la persona en la que me he convertido. Me di cuenta de que he pasado décadas valorando cosas superficiales como el dinero, el estatus social, la apariencia de éxito, mientras ignoraba completamente las cosas que realmente importan como el carácter, la integridad, el amor genuino. Tú, Lidia, con tu vida modesta y tus recursos limitados, demostraste más dignidad y fortaleza en esos 10 minutos en el restaurante que yo he demostrado en toda mi vida de privilegios. Sentí lágrimas comenzando a formarse en mis ojos. Esta conversación estaba tomando un rumbo que jamás habría anticipado. Luciana y Lorenzo están en una crisis terrible ahora, continuó Hilda con voz temblorosa. Perdieron el contrato, deben dinero que no tienen, su reputación en los círculos de negocios está destruida, y su matrimonio está tambaleándose bajo la presión. Luciana me ha llamado docenas de veces pidiendo dinero,
pidiendo que pague la deuda del restaurante, que le compre un nuevo anillo de compromiso para reemplazar el que perdió. Y yo me he negado rotundamente. No porque no tenga el dinero, Dios sabe que podría pagar esa deuda sin siquiera sentirlo en mi cuenta bancaria. Pero me niego porque ellos necesitan aprender esta lección dolorosa. Necesitan entender que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar a las personas como basura y esperar que el dinero arregle todo. Mi respiración se había vuelto irregular por la emoción. «¿Luciana sabe que estás llamándome?», pregunté. «No», respondió Hilda inmediatamente. «Y probablemente se pondría furiosa si lo supiera. Pero necesitaba que escucharas esto directamente de mí. Necesitaba que supieras que no todos en esta familia somos monstruos sin corazón». Nos quedamos en silencio durante varios segundos, solo el sonido de nuestras respiraciones llenando la línea telefónica. Finalmente, reuní el coraje para hacer la pregunta que había estado creciendo en mi mente. «Hilda, ¿crees que Luciana realmente entiende lo que hizo mal o solo está desesperada porque todo se derrumbó?». La respuesta de Hilda fue brutalmente honesta. «Creo que ahora mismo Luciana solo está enfocada en las consecuencias prácticas, en el dinero que perdió, en el estatus social que se dañó, en la vergüenza pública que sufrió. No creo que haya procesado todavía el daño emocional profundo que te causó. Pero tengo esperanza de que eventualmente, cuando el polvo se asiente, cuando tenga tiempo de reflexionar realmente, tal vez llegue a comprender la magnitud de su traición hacia ti». Las palabras de Hilda resonaron en mi cabeza durante días después de esa conversación inesperada. Había algo profundamente irónico en el hecho de que la mujer que durante años había sido mi peor enemiga, la persona que más había contribuido a alienar a Luciana de mí, ahora fuera la única que parecía entender realmente la profundidad de lo que había sucedido. Pasaron 3 semanas más en un silencio tenso. Yo había vuelto a bloquear el número de Luciana después de recibir mensajes cada vez más desesperados y manipuladores. Primero intentó la culpa. «Mamá, Sebastián pregunta por ti todos los días, dice que su abuela lo abandonó». Luego probó con la victimización. «Lorenzo me culpa por todo, dice que tu venganza arruinó nuestras vidas, nuestro matrimonio está destruyéndose por tu culpa». Y finalmente, cuando nada más funcionó, recurrió a las amenazas veladas. «Mi abogado dice que podría ser responsable por daños emocionales y pérdida de ingresos». Cada mensaje me dolía como un puñetazo en el estómago, pero mi resolución no flaqueaba. Había trazado una línea en la arena y no iba a cruzarla de regreso. Un sábado por la mañana, aproximadamente un mes después del incidente, estaba en el mercado local comprando verduras cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «¿Lidia?». «Lidia Saucedo». Me volteé y me encontré cara a cara con Antonia, una vieja amiga de la época en que Luciana era pequeña. Antonia y yo habíamos perdido contacto hacía años cuando ella se mudó a otra parte de la ciudad, pero siempre había sido una mujer sabia y compasiva. Nos abrazamos con genuino cariño y ella insistió en que fuéramos a tomar un café juntas para ponernos al día. En la pequeña cafetería de la esquina, mientras compartíamos pan dulce y café con leche, terminé contándole toda la historia. Antonia escuchó sin interrumpir, sus ojos sabios estudiando mi rostro con atención. Cuando terminé, ella tomó mi mano sobre la mesa y dijo algo que nunca olvidaré. «Lidia, ¿sabes cuál es la diferencia entre el amor y el martirio? El amor tiene límites saludables. El martirio se deja destruir con tal de evitar conflictos. Tú fuiste mártir durante 69 años. Finalmente decidiste amarte a ti misma lo suficiente como para poner límites. Eso no te hace mala madre, te hace humana». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Toda mi vida había confundido el sacrificio infinito con el amor verdadero. Había creído que ser buena madre significaba desaparecer completamente, convertirme en un recurso inagotable que Luciana podía explotar sin consecuencias. Pero Antonia tenía razón. Lo que yo había estado practicando no era amor saludable, era autodestrucción disfrazada de virtud maternal. «¿Pero qué hago ahora?», le pregunté con voz quebrada. «¿Cómo sigo adelante sabiendo que mi relación con mi única hija está destruida, probablemente para siempre? ¿Cómo vivo con este dolor?». Antonia apretó mi mano con firmeza. «Vives construyendo una vida que no dependa de la validación de Luciana. Vives encontrando propósito y alegría en otras cosas, en otras relaciones. Vives perdonándote a ti misma por todos los años que perdiste siendo invisible. Y si algún día Luciana realmente cambia, si realmente entiende lo que hizo y busca genuinamente reparar la relación,
Tú decidirás entonces si quieres darle esa oportunidad. Pero mientras tanto, vives para ti. Salí de ese café sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Esa misma tarde tomé una decisión importante. Fui a una agencia de viajes pequeña cerca de mi apartamento y pregunté sobre paquetes turísticos económicos. La empleada, una chica joven y entusiasta, me mostró varias opciones. Había un tour de una semana a las montañas, con hospedaje modesto pero limpio, comidas incluidas, y excursiones guiadas por paisajes naturales impresionantes. El costo era de $1,200, dinero que definitivamente no tenía después de haber gastado todos mis ahorros en la desastrosa cena. Pero recordé que mi pensión del próximo mes estaría disponible pronto, y que tenía algunos ahorrillos pequeños escondidos en una lata en mi cocina para emergencias. Lo tomo, le dije a la empleada antes de que mi cerebro pudiera convencerme de ser sensata y responsable como había sido toda mi vida. Pagué el depósito y salí de la agencia con un itinerario de viaje en la mano, sonriendo como un adolescente planeando su primera aventura. 2 días antes de mi viaje programado, finalmente sucedió lo que había estado esperando y temiendo en igual medida. Luciana apareció en la puerta de mi apartamento sin avisar. Eran las 7 de la tarde y yo estaba empacando mi pequeña maleta cuando escuché los golpes insistentes en la puerta. Mi corazón se aceleró inmediatamente porque reconocí el patrón de esos golpes, la forma particular en que Luciana llamaba desde que era niña. Dudé durante varios segundos, debatiendo si abrir o fingir que no estaba en casa. Finalmente, respiré profundo y abrí la puerta. Luciana estaba parada allí, y la transformación en su apariencia me impactó físicamente. Había perdido peso, demasiado peso. Su rostro se veía demacrado, con ojeras profundas que ningún maquillaje podía ocultar completamente. Su ropa cara se veía arrugada y descuidada. Pero lo que más me impresionó fue la expresión en sus ojos, una mezcla de desesperación, vergüenza y algo que podría haber sido arrepentimiento genuino. «Hola, mamá», dijo con voz ronca, como si hubiera estado llorando recientemente. No respondí inmediatamente, solo me hice a un lado para dejarla entrar. Luciana caminó lentamente hacia mi sala y se dejó caer en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Se quedó allí sentada en silencio durante varios minutos mientras yo permanecía de pie cerca de la puerta, manteniendo deliberadamente la distancia física entre nosotras. «Lorenzo me dejó», dijo finalmente sin mirarme a los ojos. «Hace 3 días empacó sus cosas y se fue a vivir con un amigo. Dice que no puede perdonarme por haber arruinado su gran oportunidad de negocios. Me culpa por todo, dice que yo debería haberte manipulado mejor para que pagaras la cuenta, que fui estúpida al humillarte tan abiertamente. No le importa que yo también perdí cosas, que yo también estoy sufriendo. Solo le importa su carrera arruinada y su reputación dañada». Sentí una punzada de algo, no exactamente satisfacción, pero tampoco compasión pura. Era más bien una sensación de validación, de que el universo estaba equilibrando las cuentas de alguna manera poética. «¿Y viniste aquí esperando qué exactamente, Luciana? ¿Que te diga que todo va a estar bien? ¿Que te ofrezca dinero que no tengo para arreglar tu matrimonio roto? ¿Que te rescate otra vez?» Mi hija finalmente me miró directamente y vi lágrimas corriendo por sus mejillas. «Vine a decirte que tenías razón. Sobre todo. Sobre Lorenzo, sobre Hilda, sobre mí». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano en un gesto que me recordó dolorosamente a la niña pequeña que solía ser. «Fui una hija horrible. Te usé, te humillé, te traté como si fueras menos que nada después de que sacrificaste tu vida entera por mí. Y la peor parte es que no lo vi hasta que todo colapsó a mi alrededor. Creí que estaba siendo inteligente, estratégica, eligiendo el dinero y el estatus sobre el amor real. Y ahora no tengo ninguna de esas cosas. No tengo esposo, no tengo dinero, no tengo respeto. Y lo peor de todo es que probablemente tampoco tengo madre». Sus palabras sonaban genuinas, cargadas de un dolor que parecía auténtico. Pero yo había pasado las últimas semanas construyendo muros alrededor de mi corazón, aprendiendo a protegerme, y no iba a derribar esos muros tan fácilmente. «Luciana, aprecio que hayas venido aquí y que hayas dicho estas cosas. Realmente lo aprecio. Pero las palabras son fáciles cuando estás desesperada y sola. Las verdaderas disculpas se demuestran con acciones sostenidas en el tiempo, no con lágrimas cuando todo se derrumba». Me senté en la silla frente a ella,
manteniendo todavía esa distancia física. Durante 30 años te puse por encima de todo. Te di cada centavo, cada minuto, cada pedazo de mi alma. Y tú me pagaste con desprecio, con vergüenza, con humillación calculada. No puedes esperar que una sola conversación llorosa borre todo eso. Luciana sollozaba ahora abiertamente, su cuerpo entero temblando con el peso de su llanto. Lo sé, mamá. Lo sé y no espero que me perdones hoy ni mañana ni tal vez nunca. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que hice. Finalmente veo quién eres realmente, no la imagen distorsionada que Lorenzo y Hilda me metieron en la cabeza. Veo a una mujer increíblemente fuerte que me dio todo y recibió nada a cambio. Veo a una madre que merecía respeto, amor, dignidad, y yo le di lo opuesto a todo eso. Me quedé sentada observando a mi hija llorar, y sentí una batalla feroz desarrollándose dentro de mi pecho. Una parte de mí, esa parte maternal que había sido el centro de mi identidad durante casi 70 años, quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaba perdonado, que podíamos empezar de nuevo. Pero otra parte de mí, esa parte nueva y más sabia que había nacido en aquel restaurante elegante, me recordaba que el perdón fácil solo perpetuaría el ciclo de abuso. Luciana, mírame, dije finalmente con voz firme pero no cruel. Ella levantó su rostro manchado de lágrimas, sus ojos rojos e hinchados. Te creo cuando dices que ahora entiendes lo que hiciste. Te creo cuando dices que lo lamentas. Pero el arrepentimiento verdadero no es solo palabras ni lágrimas. Es cambio real, sostenido, demostrado a través del tiempo y las acciones. Me levanté de la silla y caminé hacia mi pequeña cocina, regresando con 2 tazas de té caliente. Le entregué una a Luciana y me senté nuevamente. Voy a ser completamente honesta contigo, hija. Estoy cansada. Cansada de dar sin recibir, cansada de ser invisible, cansada de sentirme menos que nada en la vida de mi propia hija. Durante las últimas semanas, desde aquella noche horrible, he estado reconstruyéndome. He estado aprendiendo a valorarme, a ponerme límites a mí misma y a los demás, a vivir para mí por primera vez en mi existencia. Y no voy a renunciar a ese progreso solo porque ahora estás sufriendo las consecuencias de tus decisiones. Luciana asintió lentamente mientras sorbía su té con manos temblorosas. Entiendo, mamá. No vine aquí esperando que me rescataras o que arreglaras mi vida. Vine porque necesitaba mirarte a los ojos y decirte la verdad. Fui una hija terrible y tú merecías mucho mejor. Pasamos las siguientes 2 horas hablando, realmente hablando, de una manera que no habíamos hecho en años. Luciana me contó cómo Lorenzo la había estado manipulando gradualmente durante su matrimonio, convenciéndola de que su familia de origen era inferior, que debía distanciarse de su pasado pobre para encajar en su nuevo mundo de clase alta. Me contó cómo Hilda constantemente hacía comentarios sutiles sobre mi ropa barata, mi falta de educación formal, mi ignorancia de los modales de la alta sociedad, hasta que Luciana comenzó a verme a través de esos ojos crueles en lugar de sus propios ojos de hija. No es una excusa, admitió Luciana con voz quebrada. Debía haberte defendido, debía haber puesto límites, debía haber honrado todo lo que hiciste por mí. Pero era más fácil ir con la corriente, adaptarme a lo que Lorenzo y Hilda esperaban de mí. Y en el proceso, perdí mi alma, perdí mi integridad, perdí a la única persona que realmente me amó incondicionalmente. Le conté entonces sobre mi próximo viaje a las montañas, sobre cómo estaba usando mi pensión para hacer algo para mí misma por primera vez en décadas. Vi sorpresa genuina en el rostro de Luciana. Eso es maravilloso, mamá. De verdad. Mereces eso y mucho más. Luego le expliqué mis términos, las condiciones bajo las cuales eventualmente podría considerar reconstruir nuestra relación. Primero, necesito tiempo. Mucho tiempo. Meses, tal vez años, para sanar completamente del daño que me causaste. Segundo, necesito ver cambio real en ti. No solo palabras de arrepentimiento cuando estás desesperada, sino acciones consistentes que demuestren que has aprendido esta lección. Tercero, cuando y si volvamos a tener una relación, será bajo términos completamente nuevos. No voy a volver a ser tu banco personal, tu niñera gratis, tu recurso de emergencia. Seré tu madre, sí, pero una madre que se respeta a sí misma y exige respeto de su hija. Luciana absorbió cada palabra con expresión seria, asintiendo lentamente. Son términos justos, mamá. Más que justos considerando lo que hice.
Hubo un momento de silencio antes de que ella preguntara tímidamente: ¿puedo preguntarte sobre Sebastián? ¿Querrías verlo a veces? Él te extraña terriblemente y yo creo que necesita en su vida el tipo de amor genuino que tú representas, no el amor condicional y superficial que yo aprendí de la familia de Lorenzo. Sentí que mi corazón se ablandaba ligeramente ante la mención de mi nieto. Eventualmente, sí. Pero por ahora necesito espacio. Dale tiempo a que este polvo se asiente. Cuando regrese de mi viaje, podemos hablar sobre visitas estructuradas con Sebastián. Pero Luciana, si alguna vez vuelves a usarlo como arma emocional contra mí, si intentas manipularme a través de él, esa puerta se cerrará permanentemente. ¿Entendido? Ella asintió vigorosamente. Entendido completamente. Te lo prometo. Cuando Luciana finalmente se fue esa noche, después de un abrazo breve y tenso, me senté en mi sofá sintiéndome exhausta emocionalmente, pero también extrañamente esperanzada. No sabía si mi hija realmente cambiaría, si este arrepentimiento era genuino y duradero o solo una reacción temporal a sus circunstancias desesperadas. Pero había plantado semillas, había establecido límites claros, y más importante que todo, me había mantenido firme en mi nueva resolución de valorarme a mí misma. El viaje a las montañas fue transformador de maneras que nunca anticipé. Pasé una semana rodeada de naturaleza impresionante, respirando aire puro, caminando por senderos que desafiaban mis piernas viejas pero fortalecían mi espíritu. Conocí a otras mujeres de mi edad, algunas viudas, algunas divorciadas, algunas solteras toda la vida, todas con historias de resiliencia y reinvención. Compartimos comidas, risas, lágrimas, y al final de esa semana sentí que había encontrado una comunidad de mujeres que me veían y me valoraban no por lo que podía darles, sino por quién era. Regresé a mi apartamento renovada, con fotografías del viaje pegadas en mi refrigerador y planes para más aventuras futuras. Había usado casi toda mi pensión en ese viaje, tendría que ser muy cuidadosa con el dinero durante las próximas semanas, pero valió absolutamente cada centavo. Luciana me había enviado algunos mensajes durante mi ausencia, nada manipulador o exigente, solo actualizaciones simples. Espero que estés disfrutando tu viaje. Sebastián dibujó un cuadro de ti hoy. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una oficina. Estoy aprendiendo a vivir con menos. Respondí brevemente, manteniendo la cordialidad, pero también la distancia. 2 meses después de mi regreso, recibí una carta por correo. El sobre era simple, sin remitente, pero reconocí inmediatamente la letra de Luciana. Adentro había una carta de 3 páginas escritas a mano, algo que Luciana no había hecho desde que era adolescente. En ella, detallaba su proceso de terapia que había comenzado con una consejera especializada en relaciones familiares. Explicaba cómo estaba trabajando activamente para deshacer los patrones de pensamiento tóxicos que Lorenzo y Hilda habían cultivado en ella. La carta incluía algo más, un cheque por $500. Mamá, decía la nota adjunta al cheque, sé que esto no es ni siquiera una fracción de lo que te debo, no solo en dinero sino en respeto, amor y dignidad. Pero es todo lo que puedo reunir ahora mismo con mi trabajo de medio tiempo. No espero que esto compre tu perdón. Solo quiero que sepas que estoy comprometida a devolverte no solo el dinero que te saqué, sino también a ganarte de vuelta, centavo a centavo, acción por acción, el derecho de llamarme tu hija. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía esas palabras. No deposité el cheque inmediatamente. Lo dejé sobre mi mesa de noche, mirándolo cada mañana como recordatorio de que tal vez, solo tal vez, Luciana realmente estaba cambiando. Los meses siguientes trajeron más evidencia de transformación. Luciana empezó a enviarme flores modestas el día de mi cumpleaños en lugar de los regalos caros e impersonales de años anteriores. Me invitó a almorzar en un restaurante económico cerca de mi casa, insistiendo en pagar con su propio dinero ganado con esfuerzo. Las conversaciones eran todavía algo incómodas, cargadas del peso de lo que había pasado, pero eran genuinas. Ella preguntaba sobre mi vida, mis nuevas amigas del grupo de viaje que ahora se reunían mensualmente, mis planes futuros. Y cuando hablaba de sus propias luchas, del proceso difícil de divorciarse de Lorenzo, de aprender a vivir como madre soltera con recursos limitados, lo hacía sin pedirme rescate, solo compartiendo su vida como una hija hablaría con su madre. 6 meses después de aquella noche fatídica en el restaurante, finalmente acepté ver a Sebastián. Luciana lo trajo a mi apartamento un domingo por la tarde. Mi nieto había crecido tanto, y cuando me vio gritó: «¡Abuela!».
con pura alegría, y corrió a abrazarme con esos bracitos que había extrañado desesperadamente. Pasamos la tarde jugando con juguetes simples, leyendo cuentos, riendo. Luciana se sentó en silencio observándonos, y cuando la miré, vi lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Gracias, mamá», susurró cuando Sebastián estaba distraído con sus bloques de construcción. «Gracias por darme esta oportunidad de intentarlo de nuevo». No respondí con palabras, solo asentí. Porque el perdón verdadero no es un evento único, es un proceso largo y complicado que requiere tiempo, paciencia y evidencia consistente de cambio real. Hoy, un año después de aquella cena desastrosa que cambió todo, mi relación con Luciana sigue siendo imperfecta, todavía cargada de cicatrices que probablemente nunca sanarán completamente. Pero hay algo nuevo entre nosotras: respeto mutuo. Ella aprendió que yo no soy un recurso inagotable sin sentimientos ni límites. Y yo aprendí que el amor maternal verdadero a veces requiere dureza, requiere decir no, requiere permitir que nuestros hijos enfrenten las consecuencias de sus acciones incluso cuando nos duele verlos sufrir. He recuperado mi pensión completa porque Luciana insiste en pagar por todo cuando estamos juntas. He hecho 2 viajes más con mi grupo de amigas. He empezado a tomar clases de pintura en un centro comunitario porque siempre quise aprender y nunca había tenido tiempo ni dinero. Y cuando miro hacia atrás a aquella noche en la Perla del Mar, cuando respiré profundo y salí de ese restaurante dejando que la cuenta completa cayera sobre las personas que me habían humillado, ya no siento culpa ni arrepentimiento. Siento orgullo. Orgullo de haberme defendido. Orgullo de haber valorado mi dignidad más que la paz falsa. Orgullo de haber enseñado finalmente a mi hija la lección más importante que una madre puede enseñar: que el amor verdadero tiene límites saludables, y que respetar a nuestros padres no es opcional, es fundamental. Porque al final del día, quien humilla a su madre no solo pierde una cena elegante, pierde su brújula moral, su integridad, y si tiene suerte, como tuvo Luciana, recibe una segunda oportunidad de aprender lo que realmente importa en esta vida: el amor auténtico, el respeto genuino, y la gratitud hacia quienes nos dieron absolutamente todo sin pedir nada a cambio excepto ser valorados.